Buenos días, soy Cristian Durbel y hablaré de la cinta de opciones de Excel. ¿Conoces la cinta de opciones de Excel? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Y cómo usarlas? Una de las primeras cosas del programa Excel que debemos conocer es la cinta de opciones. A través de esta tendremos acceso a las principales herramientas y acciones de Excel, por lo que aprender a usar y administrar la cinta de opción es fundamental si queremos utilizar los libros de Excel adecuadamente. La cinta de opciones se encuentra en la parte superior de todos los programas de ofimática de Microsoft. Muestra las diferentes herramientas que tiene el programa en forma de comandos de acceso rápido. Además, se organiza en pestañas. Cada una de ellas contiene herramientas con funcionalidades parecidas. Sin embargo, hasta 2010 las herramientas se agrupaban en fichas. Por este motivo es posible que haya confusión de términos. Todos los accesos rápidos a las herramientas que se muestran en la cinta de opciones pueden ser modificados. De este modo, incluir únicamente aquellos elementos que se utilizan con mayor frecuencia. ¿Qué es la banda de opciones de Excel y para qué sirve? La cinta de opción de Excel es una barra de opción que aparece siempre por defecto. Ubica justo encima de la barra de fórmulas de Excel. Objetivo de esta cinta es aglutinar los diversos comandos y acciones del programa Excel. Como podremos ver, la cinta de opciones se divide en dos áreas. En la parte superior está la barra con las pestañas Inicio, Insertar, Diseño, y en la parte inferior se muestran los comandos ordenados por tipo de herramienta, fuente, alineación, número. No obstante, la apariencia de la banda de opciones de Excel puede variar ligeramente en función de la versión del programa Excel que estemos utilizando, así como la resolución de cada pantalla puede afectar la apariencia de iconos y la opción de cada pestaña. ¿Cuáles son las herramientas de la cinta opciones de Excel? ¿Qué contiene la cinta de opción de Excel? Cada una de las pestañas que componen la cinta de opciones se divide en varios grupos o comandos, los cuales permitirán trabajar de diversos aspectos de la hoja Excel. Pestaña de archivo. Se emplea para el guardado y el cierre y la apertura o la impresión de algunas hojas o libros de Excel, además de la configuración de la cuenta Excel. Inicio. Utiliza para la presentación y los formatos de las celdas del libro. Pestaña y insertar. Sirve para introducir en las hojas de cálculo todo tipo de elementos gráficos disponibles en el programa Excel. Datos. Facilita la modificación y gestión de los datos que introducimos en los libros de Excel. Pestaña y revisar. Se emplea para detectar y arreglar errores o proteger o desproteger los libros y hojas de Excel. Pestaña Vista. Permite seleccionar distintos tipos de vista, tanto de las hojas de Excel como herramientas. Hoy hablaremos de Excel, a manera de que nosotros podamos aprender a cómo usarlo, ejecutarlo, y poder saber cómo se llaman y qué hacen los distintos tipos de opciones en esta. Cuando abres Excel te deparas con una interfaz poco amigable. Al final es una interfaz muy distinta, ya que va orientada a cálculos y listas. La celda es parte de una hoja, y cada hoja de cálculo puede estar compuesta de varias hojas, cada una con su objetivo y su propio rango de celdas. De esa forma, nuestra jerarquía es archivo, nombre.xls o nombre.xlsx, hoja set, hoja celda, cel. Es una jerarquía bastante simple que rige a cualquier conjunto de datos que estés calculando. Un ejemplo práctico: hoja de cálculo, inversiones de marketing. ¿Y cómo usar una celda correctamente? Es hora de entender cómo trabajar correctamente con una celda. Es algo fundamental para trabajar con Excel.
Una celda puede contener información de tres naturalezas diferentes. Texto: un conjunto de letras y números que sirven para identificar o ordenar un conjunto. En el ejemplo podríamos tener un B1, un C1, un D1 y un E1. Son celdas de texto, bien como A2, A3, A4 y A5. Números: compuesto solo por un número, como evalú. Contiene un dato que puede ser entendido de varias maneras, como números, porcentajes, fechas u otros. La naturaleza que desvalúe debe ser declarada para evitar que Excel se equivoque en las interpretaciones. Por ejemplo, el número 100.158 puede ser entendido como moneda, fecha o fechas. Para decirle a Excel qué tipo de número le estamos entregando, tenemos que seleccionar las celdas y hacer clic en Format y luego en Number. Automatic es el estándar que intenta adivinar el tipo de información que puedes fallar. Plain Text ignora el número y lo trata como una información neutral, aparte de un texto, pero sin ningún significado matemático. Le hice clic para que cada celda fuera vista como identidades. B1, Number, el número 400 ganó casas decimales. B3, Currency, el número 1000 ganó un signo de dólar, también con un marcador para centavos. B4, Date, el número 250 fue convertido en 6 de noviembre de 1900. 250 días después del 1 del 1 del 1900. B5, científico, o número 5600. Lo más importante ahora es que sepas que basado a la anotación de la entrega del programa, tu número será entendido de la manera diferente. Por eso tienes que escogerlas bien. Si has llegado hasta aquí, estás listo para empezar a conocer una de las partes más interesantes, una parte de las fórmulas. Como hemos visto, una fórmula está almacenada con una celda. Ella rige al valor que será mostrado en aquella dirección y puede usar información en varios lugares para eso, es decir, referencias externas o enlaces. Existen muchas funciones posibles que pueden ser combinadas de maneras infinitas para optimizar o simplificar por lo menos prácticamente cualquier tarea. Para entender la variedad de operaciones disponibles, veamos sus principales categorías. Para unir y separar o combinar o manipular bloques de texto o sus letras separadamente, se le llama texto. Fecha, hora. Operaciones relacionadas al cálculo del tiempo, intervalos entre fechas, días hábiles y la identificación de los días, semanas y meses. Matemática con trigonometría. Más allá de las operaciones aritméticas, puedes calcular ecuaciones complejas, constantes, generar números aleatorios y cambiar números redondeados, convertir unidades y operaciones con ángulos. Estadística. Para analizar conjuntos, identifica automáticamente percentis, medias, medianas, distribuciones, cuentas, permutaciones y otras. Funciones lógicas. Permiten que otras funciones sean combinadas y analizadas en función de una regla descrita por el usuario. Funciones de información. Para validar el resultado de otras funciones, puedes decir si una celda está en blanco, si hay un error o como una fecha o texto, por ejemplo. También identifican y manipulan los identificadores de formato, fecha, hora, porcentual, etc. Database. Entregan los valores relacionados a un grupo de celdas. Rango. Pueden ser usadas para cuentas o números de elementos. Financieras. Son usadas para simplificar cálculos de intereses, de expresión o periodos de inversiones o números de pago, por ejemplo. Ingeniería. Básicamente usadas para convertir números entre sus diversas formas, representaciones como binarios, octal y otras unidades de medida. Formas básicas del Excel.
Para aprender a usar Excel es fundamental entender y saber utilizar sus fórmulas. Por eso ahora te presentamos algunas fórmulas básicas más utilizadas. ¿Qué son las fórmulas en Excel? Las fórmulas son las ecuaciones que realizan cálculos de los valores en la hoja. Todas las fórmulas comienzan con un signo igual. Puede crear una fórmula sencilla usando constante cálculo y operador. ¿Qué es un dato en Excel? Un dato en Excel corresponde a la información que se almacena en las celdas de la hoja de cálculo. En general, cada celda tiene un solo tipo de dato. Además de ser almacenada, los datos pueden ser utilizados para realizar cálculos, crear gráficos, buscar información o filtrar valores. Seleccione una celda de datos. Seleccione Inicio, Dar formato como tabla. Elija un estilo para la tabla. En el cuadro de diálogo Dar formato como tabla, establezca el rango de celdas. ¿Por qué la opción La tabla tiene encabezados si procede? Seleccione Aceptar. Comprueba la ortografía y la gramática de un texto dentro del documento. Ejerce el panel de tareas de referencia como diccionario, servicio de traducción y enciclopedias. Proporciona otras palabras con el mismo significado de las otras palabras seleccionadas, sinónimo. La pestaña Desarrollador es el lugar al que puede ir cuando quiera hacer o usar lo siguiente. Escribe macros, ejecutar macros previamente grabadas. Usar comandos. Vamos a empezar con la primera hoja de datos que ya tenemos. Después de esto vamos a crear una nueva hoja que se va a llamar cierto resultado. Primero vamos a copiar los datos de la antigua hoja. Vamos a agarrar 4 columnas para copiar y pegamos en la nueva hoja. Después de esto vamos a aplicar la primera función, que va a ser igual buscar v, el primer dato, punto y coma. En este caso solo seleccionaremos los primordiales para que no solamente nos busquen algunos criterios, sino que nos busquen todos los datos seleccionados. Buenas tardes compañeros, vamos a aprender a aplicar el formato tabla en Excel y cómo usarlo con las fórmulas para que nuestro trabajo sea más eficiente y más rápido. Si ponemos cualquier otro número nos arrojaría los datos de esa persona. Si ponemos el 10 nos buscaría directamente eso. Si ponemos el 80 igual. Si quieres complementar la siguiente columna, que sería la tercera, sería seleccionar los datos de nuevo y poner indicador de columna número 3. Después de esto vamos a dar indicador de columna número 2 punto y coma. Ya saben que esto es una coincidencia exacta. Damos enter y automáticamente nos buscan los datos que hemos seleccionado. En este primer caso serían los nombres.